Una mujer sigue a un niño que pedía comida prestada en su almacén. Cuando vio lo que el niño ocultaba, se quedó con la sangre helada. Luis se despertó sobresaltado por el sonido de la tos. Era una tos seca y rasposa que le heló la sangre. Provenía del camastro de al lado, donde yacía Camila, su hermanita menor. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Luis con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo más tos. Luis encendió la vela que tenían sobre la mesa coja que les servía de mesita de noche. La débil luz iluminó el rostro demacrado de Camila. Estaba pálida como la cera y su frente brillaba por el sudor. Luis posó una mano sobre la frente de su hermana. Estaba hirviendo en fiebre. El corazón se le encogió en el pecho. Sabía que no tenían dinero para comprar medicinas y a Camila parecía estarle dando una pulmonía. Si no hacía algo rápido, su hermanita podría... No quería ni pensarlo. Con cuidado de no despertar a Camila, Luis se levantó del camastro y buscó a tientas su ropa. Solo tenía un par de pantalones remendados, una camiseta sucia y un abrigo 2 tallas más grande hallado en la basura. Se los puso rápidamente y salió de la vieja casona abandonada donde vivían desde que habían huido del orfanato. Afuera la noche era gélida. Luis metió las manos en los bolsillos, intentando entrar en calor mientras caminaba rápidamente por las solitarias calles del barrio pobre, donde habían ido a parar. A esa hora no había un alma en la calle, solo algunos gatos hurgando en la basura en busca de restos. 10 minutos después, Luis llegó frente a la bodega de Doña Rosa. Golpeó fuerte la cortina metálica, haciéndola temblar. Tuvo que golpear varias veces antes de oír unos pasos que se acercaban refunfuñando desde el interior. Ya voy. ¿Quién demonios viene a estas horas de la...? La cortina se levantó de golpe, revelando a Doña Rosa en camisón, con su cabello blanco alborotado por el sueño. Iba a soltar un improperio cuando reconoció al pequeño harapiento parado en la calle. «Luis, ¿qué haces aquí a estas horas, niño? ¿Le pasó algo a tu hermana?» Luis tomó aire. Sabía que lo que iba a pedir era demasiado, pero no le quedaba otra opción. Camila se estaba muriendo. «Doña Rosa, necesito medicinas para Camila. Tiene mucha fiebre y tos. Creo que es una pulmonía. Por favor, solo una caja de pastillas y jarabe. Se lo pagaré, se lo juro. Puedo trabajar para usted». «Ya te he dicho que no puedo darles más fiado», lo interrumpió Doña Rosa severa. «Tu cuenta está muy alta y no creo...» «Se está muriendo», gritó Luis con lágrimas en los ojos. «Si no le doy medicinas ahora se va a morir. Por favor, ayúdeme. Haré lo que sea». Doña Rosa lo miró conmovida. Aquel par de niños desamparados le partían el corazón. Suspiró profundo. Sabía que se arrepentiría de eso. «Está bien. Espérame aquí». La anciana volvió al poco rato con una pequeña bolsa. Se la entregó a Luis, que la miró sorprendido. «Toma, aquí tienes algunas medicinas básicas y un par de latas de sopa caliente para que coman algo». Luis tomó la bolsa con manos temblorosas. No podía creer que Doña Rosa finalmente los estaba ayudando. «Gracias, muchísimas gracias. Se lo pagaré, se lo prometo». Sí, ya me lo pagarás trabajando. Ahora ve a cuidar a tu hermana. Y Luis, cuídala bien». El niño asintió vehemente y echó a correr por la noche, abrazando la bolsa contra su pecho. Al doblar la esquina se detuvo un segundo y miró hacia atrás. Doña Rosa todavía estaba parada en la entrada de su bodega, mirándolo preocupada. Luis le dedicó una débil sonrisa antes de perderse calle abajo. Doña Rosa cerró la cortina de metal, pero no pudo volver a dormir. La imagen del pequeño Luis, con su carita sucia y demacrada pidiendo ayuda desesperado, la perseguía sin tregua. Siempre había mantenido las distancias con aquel par de hermanos huérfanos que merodeaban por el barrio buscando trabajo o comida. La última vez que les fió mercadería, Luis trabajó como bestia descargando su camión para pagarle, pero al final volvieron a quedarse sin un centavo. Suspiró profundo, debatiéndose entre la rabia y la lástima. Esos pobres niños no tenían a nadie en el mundo, solo se tenían el uno al otro. Si la hermanita de Luis moría, un escalofrío le recorrió la espalda. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que asegurarse que estuviera bien, que las medicinas fueran las correctas y hacerles llegar más si hacían falta. Decidida, subió a su pequeño departamento y se cambió rápidamente. Media hora después volvía a salir a la calle, cubierta con su chal y con una cesta llena de alimentos enlatados y remedios. Sabía más o menos dónde vivían aquel par de niños abandonados.
en una vieja casona medio derruida, que todos daban por embrujada y evitaban acercarse. Doña Rosa apuró el paso por la silenciosa madrugada, rogando en su interior poder ayudar a esos pobres pequeños. Luis acostó con cuidado a Camila sobre el colchón mugriento. Le limpió el sudor de la frente delicadamente con un trapo y le colocó un paño húmedo para bajarle la fiebre. Su hermanita estaba ardiendo. «Aguanta, Cami. ¿Te pondrás bien?» La niña entreabrió sus ojitos vidriosos nublados por la fiebre. «Luis, me duele». «Lo sé, mi amor, lo sé. Pero mira, ya traje medicinas para que te alivies». Luis sacó los frasquitos y cajas de pastillas de la bolsa de Doña Rosa con manos temblorosas. Revisó una y otra vez las indicaciones, esforzándose por entender las palabras difíciles. Finalmente logró preparar una dosis del jarabe para la tos y otra de pastillas antifebriles. «Toma, Cami, con esto te sentirás mejor». La ayudó a incorporarse y le dio cucharaditas de jarabe, luego las pastillas. Tuvo que contener las lágrimas al verla tan débil e indefensa, apenas si podía tragar. Y si llegaba demasiado tarde. Luego de darle las medicinas, abrió una lata de sopa de pollo y se la acercó a los labios. «Intenta tomar un poco, Camila. Necesitas comer, aunque sea un poquito». Pero la niña volteó el rostro, rechazándola. Estaba demasiado débil y todo su cuerpito dolía. Solo el olor de la sopa le provocó arcadas. Luis sintió un nudo en la garganta. Las cosas pintaban muy mal para su hermanita. Necesitaba un médico urgente o no lo lograría. Dejó a Camila descansando lo más cómoda posible y salió afuera a pensar qué hacer. Golpeó con rabia una pared medio derruida, lastimándose los nudillos. Las lágrimas corrían ya sin control por sus mejillas. De pronto escuchó unos pasos que se acercaban en la noche. Alarmado, Luis se ocultó en las sombras, pensando que podría ser la policía. Últimamente habían redoblado los patrullajes en la zona para desalojar indigentes. Grande fue su sorpresa al ver que quien se acercaba a la vieja casona era Doña Rosa. ¿Qué estaba haciendo ella allí a esas horas? La anciana rodeó el edificio buscando la entrada. Luis decidió encararla de una vez. «Doña Rosa, ¿qué hace aquí?», preguntó saliendo de las sombras. La mujer pegó un grito, llevándose rápidamente una mano al pecho. «Jesús, Luis, casi me mata del susto. Te seguí porque estaba preocupada por tu hermana. Quería asegurarme que las medicinas fueran las correctas. Pero este lugar es horrible. ¿Cómo pueden vivir aquí?». Luis bajó la mirada, avergonzado. Sabía que aquella vieja construcción estaba en pésimas condiciones, pero era el único techo que tenían. «Pase, le mostraré dónde está Camila. Tal vez usted sepa mejor qué hacer para ayudarla». Lo condujo hasta el cuarto en ruinas donde yacía su hermana entre mantas mugrientas. Doña Rosa ahogó un grito al verla. Estaba peor de lo que pensaba. «Pobrecita, hay que llevarla a un hospital ahora mismo o podría ser muy tarde». «No, al hospital no», la interrumpió Luis asustado. «Nos separarán y nos devolverán al orfanato. Pero niño, necesita atención médica urgente. Por favor, se lo suplico, tiene que haber otra forma. Yo puedo robar o pedir limosna, lo que sea para pagar un médico, pero no permitiré que nos separen». Doña Rosa miró al menor con tristeza. En sus cortos 12 años, había tenido que cargar con responsabilidades demasiado grandes sobre sus frágiles hombros. Y sin embargo allí estaba, luchando contra viento y marea por su hermanita, dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse juntos. Era admirable. «Está bien, tranquilo, Luis. Conozco una doctora que podría hacer una visita a domicilio. Solo no hagas ninguna locura. Yo hablaré con ella». El rostro de Luis se iluminó con una chispa de esperanza. «Gracias, Doña Rosa. Sabía que usted nos ayudaría. Ni lo menciones, chico. Ahora vamos. Tenemos que hacer todo lo posible por aliviar esa fiebre en lo que llega la doctora». Juntos cuidaron de la pequeña Camila lo mejor que pudieron, rogando porque la ayuda no llegara demasiado tarde para salvarle la vida. A la mañana siguiente, Luis se despertó agotado luego de pasar la noche entera cuidando de Camila. La fiebre de su hermanita había cedido un poco, pero seguía muy débil y con una fuerte tos que no la dejaba descansar. Doña Rosa se había retirado un par de horas antes, prometiendo regresar al mediodía con la doctora. Le dejó más medicinas y algo de comida, aunque Camila se negó nuevamente a probar bocado. Luis salió un momento de la casa para lavarse la cara con el agua helada de la manguera del patio.
El contacto le despejó un poco la mente entumecida por el cansancio y la angustia. Sabía que si Camila empeoraba, no les quedaría más opción que llevarla al hospital, sin importar que los separaran. No dejaría que su hermanita se muriera así no más por su culpa. Pero por otro lado, la sola idea de perderla le aterraba. Habían estado juntos desde aquel fatídico día en que un comando armado irrumpió en su casa. A la mañana siguiente, Luis se despertó agotado luego de pasar la noche entera cuidando de Camila. La fiebre de su hermanita había cedido un poco, pero seguía muy débil y con una fuerte tos que no la dejaba descansar. Doña Rosa se había retirado un par de horas antes, prometiendo regresar al mediodía con la doctora. Le dejó más medicinas y algo de comida, aunque Camila se negó nuevamente a probar bocado. Luis salió un momento de la casa para lavarse la cara con el agua helada de la manguera del patio. El contacto le despejó un poco la mente entumecida por el cansancio y la angustia. Sabía que si Camila empeoraba, no les quedaría más opción que llevarla al hospital, sin importar que los separaran. No dejaría que su hermanita se muriera así no más por su culpa. Pero por otro lado, la sola idea de perderla le aterraba. Habían estado juntos desde aquel fatídico día en que un comando armado irrumpió en su casa. Aún tenía pesadillas con los disparos, los gritos, ver a sus padres ensangrentados en el suelo mientras él y Camila eran arrastrados a una camioneta. Milagrosamente lograron escapar lanzándose de la camioneta en movimiento. Y desde ese momento solo se tenían el uno al otro. Luis sacudió la cabeza, espantando aquellos horribles recuerdos mientras regresaba al interior de la casa. Justo cuando entraba al cuarto de Camila, oyó que llamaban a la puerta principal. Corrió pensando que sería doña Rosa con la doctora, pero nunca se imaginó quién estaba realmente allí. Eran un par de oficiales de policía que lo miraron con desconfianza. ¿Qué se le ofrece?, preguntó Luis nervioso. Hubo una denuncia anónima de que unos menores viven aquí solos en condiciones deplorables. Son tus padres los dueños de esta propiedad. Luis comenzó a sudar frío. Si registraban el lugar y encontraban a Camila en ese estado, estaban perdidos. No, señor, aquí no vive nadie. Yo solo pasaba por aquí y... Uno de los policías lo empujó a un lado y entró, pasando una linterna por el destartalado vestíbulo. ¿Con que no vive nadie, eh? Entonces, ¿qué haces tú merodeando? A ver, muéstrame tu documentación. El mundo se le vino encima a Luis. No tenía ningún documento, ni él ni Camila. Si lo llevaban preso, su hermana moriría sola allí adentro sin que nadie lo supiera. En un acto de desesperación, salió corriendo hacia la parte trasera de la casa, con los policías pisándole los talones. Logró escabullirse por una ventana rota hacia el exterior, ignorando los gritos que le ordenaban detenerse. Corrió cuadras y cuadras hasta que le ardieron los pulmones y tuvo que detenerse a recuperar el aliento. Estaba perdido. No tenía a dónde ir, ni qué hacer ahora. No podía volver a la casa o lo atraparían, pero tampoco podía abandonar a Camila. No sabía cuánto tiempo más resistiría sola en su estado. Tenía que conseguir ayuda como sea. Se le ocurrió que tal vez doña Rosa podría esconder a Camila mientras pasaba el peligro. Con resolución, Luis se dirigió a su bodega, rogando encontrarla allí. Para su alivio, la anciana seguía en el local acomodando unas cajas. «¡Doña Rosa!», gritó entrando sin aliento. «La policía está en la casa. Encontraron a Camila». Doña Rosa dejó caer la caja mirándolo espantada. Rápidamente le indicó que pasara a la trastienda mientras cerraba el local. Una vez a solas, Luis le contó todo lo sucedido mientras las lágrimas bañaban su rostro. Si algo le pasaba a su hermanita, jamás se lo perdonaría. «Tranquilo, muchacho, no te preocupes más por eso. Ve a lavarte la cara mientras yo llamo a la doctora para que vaya directo a mi casa. Yo iré por Camila y la cuidaré ahí hasta que se recupere. Todo saldrá bien, ya verás». Luis no cabía en sí de agradecimiento ante aquella buena mujer que tanto los estaba ayudando. Era como el ángel guardián que los protegía desde el cielo. Una vez que logró calmarse, doña Rosa lo envió a su pequeño departamento en la parte superior de la bodega, ordenándole comer algo mientras ella iba por Camila. Pasada una hora, la anciana regresó cargando un pequeño bulto entre mantas. Luis apenas pudo reconocer el rostro demacrado de su hermanita, que permanecía inconsciente. «Pobre criatura, tiene los labios cuarteados de la fiebre», dijo doña Rosa consternada. «La doctora viene en camino, solo queda esperar».
Luis se sentó junto al camastro donde recostaron a la niña y tomó su manito entre las suyas. Estaba tan fría que el terror se anidó en su pecho. ¿Y si no lograba sobrevivir? El timbre sonó sacándolo de sus oscuros pensamientos. Gracias al cielo, era la doctora. Revisó minuciosamente a Camila, diagnosticando un caso grave de neumonía que requería internación urgente. Luis intentó suplicarle que no los llevaran al hospital, pero doña Rosa lo detuvo. «Muchacho, ya no hay más alternativa. Tu hermana está muy grave, necesita ayuda especializada». El corazón de Luis se rompió en 1000 pedazos. Sabía que doña Rosa tenía razón, pero estaba aterrado de perder a lo único que tenía en el mundo. Mientras subían a Camila a una ambulancia, las lágrimas nublaban por completo su vista. Sentía que estaba abandonando cobardemente a la persona que más amaba en el universo, que estaba fracasando en su promesa de siempre cuidarla, pase lo que pase. Pero ya no había vuelta atrás. Vio cómo se llevaban a toda velocidad la ambulancia con su hermanita al borde de la muerte. Solo podía rezar para que los médicos pudieran salvarle la vida. «Vamos, muchacho, tenemos que ser fuertes por ella», le dijo doña Rosa abrazándolo consoladoramente. «Estoy segura de que tu hermanita es muy valiente y saldrá de esta». Luis se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas. Mientras estuviera con vida, jamás perdería las esperanzas de volver a estar junto a Camila. Encontraba la forma de escapar y reunirse con ella como sea. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar angustiado noticias del hospital, rogando no tener que despedirse para siempre de su adorada hermanita. En la sala de espera del hospital, Luis caminaba de un lado a otro como león enjaulado. Habían pasado ya varias horas desde que ingresaron a Camila y no tenían noticias. Doña Rosa intentaba tranquilizarlo, pero era en vano. El miedo y la impotencia lo carcomían por dentro. De pronto las puertas de emergencia se abrieron de par en par y una camilla pasó rauda frente a ellos. Luis solo alcanzó a distinguir un pequeño bulto de sábanas blancas manchadas de sangre que los médicos rodeaban gritando cosas ininteligibles. Sintió que el piso se abría bajo sus pies. Como en cámara lenta vio los rizos dorados de Camila escapando de las sábanas, mientras una enfermera realizaba una reanimación cardiopulmonar sobre su pechito. El horror absoluto se apoderó de Luis cuando comprendió lo que estaba pasando. Su hermanita se estaba muriendo frente a sus ojos. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, convulsionado por los sollozos. Doña Rosa se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza mientras el niño se desmoronaba. Sentía que si Camila se le iba, su propia vida dejaría de tener sentido. Habían estado juntos en las buenas y en las malas, apoyándose, desde que tenían memoria. No concebía un mundo sin ella. Tras lo que pareció una eternidad, un médico salió a la sala blandiendo un portapapeles. «¿Familiares de Camila García?», preguntó con semblante grave. Luis se puso de pie como impulsado por un resorte. Se abalanzó sobre el galeno, bombardeándolo a preguntas desesperadas. ¿Cómo estaba Camila? ¿Se pondría bien? ¿Podía verla? El médico lo miró apesadumbrado y le puso una mano sobre el hombro. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible, pero su hermana acaba de fallecer. Su cuerpo estaba muy débil y sufrió un paro cardiorrespiratorio que no pudimos revertir. Mis más sinceras condolencias». Es como si una mano invisible estrujara el corazón de Luis, impidiéndole respirar. Negó frenéticamente con la cabeza, resistiéndose a creer lo que oía. Es que no podía ser cierto. No su Camila, su dulce y preciosa hermanita a la que juró cuidar a costa de su vida si era necesario. Retrocedió lentamente, con la vista perdida en la nada y una mueca de dolor indescriptible. Doña Rosa se le acercó llorando en silencio e intentó rodearlo con sus brazos, pero él se zafó bruscamente. Necesitaba salir de allí o se volvería loco. Empujó violentamente la puerta mosquitera y salió corriendo sin rumbo bajo la lluvia torrencial que acababa de desatarse, ahogando sus gritos desgarradores. Doña Rosa hizo el ademán de seguirlo, pero el médico la detuvo por el brazo y le aconsejó dejarlo solo un momento, para que pudiera descargar su dolor y rabia iniciales. Luego habría tiempo para consolarlo. Mientras Luis corría y corría sin sentir el frío ni la lluvia golpeando su rostro, una sola idea fija martilleaba su mente febril. No podía haber perdido a Camila para siempre. Algo había que poder hacer. De pronto se detuvo en seco al pasar frente al escaparate de una farmacia, donde vio su reflejo demacrado.
Sus ojos enrojecidos se abrieron al máximo al concebir lo que en su locura parecía un plan brillante. Si Camila ya no existía en este mundo, solo había un modo de reunirse con ella. Sin pensarlo 2 veces, tomó impulso y atravesó el cristal a codazos en un estruendo desgarrador. Ajeno a los gritos del farmacéutico, ensangrentado y empapado de pies a cabeza, revolvió cajones y armarios enloquecido hasta dar con lo que precisaba. Una botella grande de somníferos. La destapó con los dientes y volcó varias pastillas en su mano. Escrutó su palma un instante, contemplando aquellos pequeños óvalos blancos que eran su pasaje de ida para estar junto a su amada Camila por toda la eternidad. Sin una pizca más de dudas, tragó un puñado tras otro, hasta perder la cuenta. Todo se volvió borroso y confuso a su alrededor. Lo último que alcanzó a registrar antes de desplomarse fue el rostro de doña Rosa mirándolo horrorizada. Oscuridad, vacío, nada. De repente un zarandeo brusco, unas bofetadas en las mejillas, algo que le raspaba la garganta produciéndole arcadas insoportables. Lentamente, Luis fue recobrando la conciencia. Parpadeó desorientado bajo la mirada severa de una enfermera que le limpiaba el vómito de la camisa. «¡Inconsciente! ¿Cómo se te ocurre hacer semejante locura?», le espetó furiosa. Recién en ese instante el chico reparó en que estaba acostado en una camilla de hospital, conectado a una vía. Doña Rosa lo miraba pálida, aún secándose las lágrimas. Una tristeza infinita aplastó el pecho de Luis al comprender que su intento desesperado por reunirse con Camila había fracasado. Ni siquiera le permitirían partir junto a ella. Un sollozo surgió desde lo más hondo de su alma. Pensó que no podría volver a derramar una lágrima luego de agotarlas todas, pero se equivocaba. El dolor que sentía no le cabía en el cuerpo. En ese momento entró el médico, quien al verlo despierto se acercó para examinarlo. «Ya pasó lo peor, muchacho. Tuviste suerte de que te hayan traído a tiempo para vaciar tu estómago. Un poco más y te hubiera dado un coma irreversible». Luis apartó la vista, rehusándose al contacto. Odiaba a ese hombre por haberle arrebatado a Camila en primer lugar, y ahora también le negaba su derecho a irse con ella. El médico suspiró, mirándolo compasivo. Como padre de 2 hijos, su corazón también se desgarraba ante tanto dolor y sufrimiento en alguien tan joven. «Sé que nada de lo que te diga calmará ese dolor infernal en tu pecho», dijo con voz queda. «Pero créeme cuando te digo que el tiempo lo cura todo, o al menos ayuda a sobrellevarlo. Y mientras ese día llega no estás solo en esta batalla. Tu mamá y tu papá darían cualquier cosa por...». «Ellos no son mis padres», bramó Luis fuera de sí, con una mirada enajenada que los dejó atónitos. «Mis padres fueron asesinados frente a mis ojos. Lo único que me quedaba era Camila, y ahora ya no la tengo a ella tampoco». Rompió en sollozos convulsivos desgarradores, tan llenos de tormento que les estrujó el alma. Comprendieron entonces la magnitud de aquella tragedia que arrastraba un niño de 12 años sobre sus frágiles hombros. Tras unos minutos que parecieron eternos, los sollozos de Luis comenzaron a amainar. El cansancio y los efectos de los calmantes hicieron que cayera en un intranquilo sopor por casi un día entero. Su mente seguía lanzando imágenes dolorosas y pesadillas donde Camila lo llamaba entre la oscuridad sin que él pudiera alcanzarla. Hasta que una mano cariñosa acariciando sus cabellos logró calmarlo lo suficiente para despertar. Luis abrió los ojos lentamente, intentando enfocar a través de las lágrimas. Estaba en una pequeña pero acogedora habitación que no reconoció de inmediato, conectado a sueros y con una mascarilla de oxígeno en el rostro. Sentada junto a la cama, vio a una anciana que lo miraba con inmensa ternura, acunando su mano entre las suyas. Hizo memoria por unos segundos hasta que pudo identificarla. Era doña Rosa. «Hijo mío, al fin despertaste», musitó ella con voz quebrada por la emoción. Luis quiso hablar, pero la garganta la tenía demasiado irritada. La mujer le ofreció unos cubitos de hielo para aliviar el dolor y le acarició el pelo en un gesto consolador. «¿Dónde?», balbuceó él débilmente tras tragar el hielo. Hizo una mueca al recordar fugazmente lo sucedido. Se suponía que debería estar muerto. «Tranquilo, estás en un cuarto del hospital todavía. Te han tenido en observación por la sobredosis. Nos diste un susto de muerte a todos». Los ojos de doña Rosa se anegaron de lágrimas, pero se contuvo de decir nada más para no alterarlo.
Le partía el alma ver a ese pequeño tan roto y sumido en el dolor. Solo deseaba poder mitigar, aunque sea un poco, de su sufrimiento. Permanecieron varios minutos en silencio, sin soltarse de las manos, hasta que Luis hizo la pregunta que más temía doña Rosa y para la que no tenía respuesta. ¿Dónde está Camila ahora? La mujer bajó la cabeza apesadumbrada. Sabía que ocultarle la verdad solo empeoraría las cosas, por más dura que fuera. Tomó aire y apretó con suavidad la mano del niño. Camila está en la morgue del hospital todavía. Los asistentes sociales se están encargando de los preparativos del funeral. Las palabras se atragantaron en su garganta. Vio cómo el rostro de Luis se contraía en una mueca de dolor infinito y las lágrimas volvían a caer por sus mejillas. Se produjo un largo silencio, solo interrumpido por sus sollozos. «Llévame con ella», susurró entrecortadamente después de un momento. «Quiero verla, una última vez, despedirme». Doña Rosa negó apesadumbrada. No creía que fuera buena idea en su frágil estado emocional. Podría ser un golpe devastador volver a enfrentar la cruda realidad. «Por favor», imploró él mirándola a los ojos intensamente. «Necesito hacerlo, o nunca podré seguir adelante. Después accederé a lo que los asistentes decidan. Solo déjame despedirme de mi hermanita». La anciana se debatió internamente. Todo su instinto le decía que era una pésima idea, pero al mismo tiempo, ¿cómo negarle ese pequeño consuelo antes de separarlo para siempre de la persona que más amaba? Con un suspiro resignado llamó a una enfermera para gestionar una silla de ruedas. Ayudó al niño a cambiarse la bata hospitalaria por ropa limpia y lo cubrió con una manta antes de salir de la habitación camino a la morgue. Luis temblaba como una hoja durante el trayecto. No sabía si era por los nervios o el frío de los pasillos o una combinación de ambos. Lo embargaba un miedo cerval a tener que confrontar el cuerpito sin vida de su pequeña hermanita. Doña Rosa lo notó e iba transmitiéndole palabras de aliento, hasta que llegaron frente a la puerta metálica donde un cartel rezaba la palabra morgue. Ahí las fuerzas lo abandonaron por completo y se aferró angustiado al brazo de la anciana. La enfermera que los guiaba intercambió una mirada de preocupación con doña Rosa, quien solo atinó a asentir levemente mientras acariciaba los cabellos de Luis. Finalmente abrió la puerta conduciéndolos hacia adentro. Lo primero que notó Luis fue el frío antinatural que reinaba en la estancia, haciéndolo tiritar más fuerte. Las baldosas relucían impecablemente blancas bajo la luz cruda de los tubos fluorescentes. Las paredes metálicas estaban llenas de pequeñas puertas rectangulares. La enfermera los guió hasta el final del pasillo, donde abrió una de esas puertas y extrajo la bandeja de metal que contenía el cuerpo sin vida de Camila tapado con una sábana blanca. Verla así, reducida a una simple plancha metálica dentro de una vulgar morgue, le revolvió el estómago a Luis. Tuvo que respirar profundo varias veces para no vomitar. Esto era 1000 veces peor de lo que jamás hubiera imaginado. Tembloroso, estiró una mano para tomarla de Camila que asomaba por el borde. Al contacto de su piel glacial, una descarga eléctrica lo sacudió y rompió en desgarradores sollozos que rebotaron estridentemente contra las paredes. «Déjenme un momento. A solas, por favor», logró balbucear con la voz quebrada sin dejar de acariciar la pequeña mano rígida. La enfermera dudó, pero doña Rosa le indicó que accediera. Lo menos que podían hacer por el pobre niño era darle intimidad para llorar su pérdida antes de separarlo para siempre de los restos de su hermana. Una vez solos, Luis reunió valor para correr la sábana y mirar por última vez el dulce rostro de Camila. La imagen era desgarradora. Parecía una muñeca de trapo pálida y quieta, con los labios amoratados, como si tan solo estuviera dormida de no ser por la falta absoluta de calor en su piel. Luis la contempló extasiado entre lágrimas por varios minutos, grabándose cada detalle. Paseó sus dedos temblorosos por sus mejillas, trazando el contorno del rostro que adoraba. Peinó sus rizos dorados, acomodándolos prolijamente sobre la almohadilla metálica como a ella le gustaba. Finalmente se inclinó para depositar un beso sobre su frente a la vez que las palabras brotaban atragantadas de su pecho. «Perdóname, Camila, perdóname por no haber sabido salvarte. Ojalá pudiera ocupar tu lugar ahora. No te preocupes por mí, yo estaré bien», hipó convulsivamente. «Y algún día, cuando mi turno llegue,
Espero que estés del otro lado para recibirme. Mientras tanto te prometo que jamás voy a olvidarte. Siempre serás la razón de mis sonrisas. Y el angelito que guiará mis pasos. Tras despedirse de Camila, Luis fue llevado de regreso a su habitación en estado catatónico. Se negó a probar bocado y no pronunció una palabra en horas. Doña Rosa estaba muy preocupada, temiendo una recaída. Al caer la noche el cansancio pudo más y el niño se quedó dormido. La anciana aprovechó para hablar con el médico a cargo sobre el delicado estado emocional de Luis. También le informó que por la tarde habían pasado los asistentes sociales para informarle que al día siguiente trasladarían al menor a un orfanato. Ante esa noticia el médico se mostró muy contrariado. Aseguró que separarlo ahora de su entorno y las personas que lo contenían emocionalmente podría ser un golpe devastador. Solicitó una prórroga de unos días hasta que estuviera algo más estabilizado. Los asistentes regresaron al día siguiente, notificando que lamentablemente Luis debía irse con ellos de inmediato, pues tenían una plaza para él en el orfanato San José, a 3 horas de distancia. Venían ya con una ambulancia para el traslado. Doña Rosa discutió fervientemente e incluso el médico intervino advirtiendo de las graves consecuencias que podría acarrear. Pero fue en vano. Los asistentes cumplían órdenes directas de su superior y ningún argumento médico los haría cambiar de opinión. Finalmente, doña Rosa accedió a despertar ella misma al pequeño para evitarle un mayor trauma. Luis al principio no entendía qué sucedía, creyendo que era una pesadilla. Cuando comprendió que debía partir, montó en cólera gritando y pateando todo, teniendo que ser reducido por varios enfermeros. Verlo así de descontrolado y fuera de sí, atado de pies y manos gritando el nombre de Camila una y otra vez, fue un golpe al corazón para doña Rosa. Se juró a sí misma que lucharía con uñas y dientes para recuperar al pequeño lo antes posible. Los días pasaron lentos y vacíos para Luis en su nueva e impersonal casa. Los primeros tiempos fueron los peores, negándose a socializar y pasando la mayor parte del tiempo llorando hecho un ovillo en un rincón. Su única compañía eran los recuerdos de Camila. Con el tiempo fue adaptándose por obligación a esa nueva vida donde todo le era ajeno. Comía, iba a la escuela y participaba de las actividades sin chistar. Pero por dentro se sentía muerto en vida. Ninguna sonrisa iluminaba ya sus ojos apagados. Mientras tanto, doña Rosa movía cielo y tierra, presentando toda la documentación y certificados necesarios para la adopción. Si bien no estaba en condiciones de hacerse cargo económicamente, su entorno familiar se ofreció a apadrinarlos. Luego de muchas idas y vueltas, le notificaron que daría bajo su tutela provisional apenas cumpliera los 6 meses de estadía obligatoria en el orfanato. La anciana casi llora de felicidad, contando los días para traer de vuelta al pequeño a su lado. Por fin, luego de agonizantes 190 días, doña Rosa acudió expectante a buscar a Luis. Pero la emoción inicial mutó en preocupación al ver al niño que le devolvieron. Estaba aún más delgado y pálido, con ojeras pronunciadas que lo hacían ver enfermo. Apenas cruzaron miradas, el pequeño corrió a aferrarse a ella en un abrazo desesperado, sacudiéndose por los sollozos contenidos. Doña Rosa sintió que se le partía el corazón y lloró con él, jurando que jamás volverían a separarlos. De regreso en casa, la anciana preparó una cena especial para agasajarlo, pero Luis apenas si probó bocado, jugando distraídamente con la comida. Sus ojos sin vida recorrieron el pequeño comedor y sala, deteniéndose sobre las fotografías familiares. ¿Y Camila?, preguntó con un hilo de voz. Dijeron que podía traer algunas de sus cosas, sus juguetes, su ropa. Doña Rosa se quedó helada ante esa pregunta. Con todo el papeleo del traslado se había olvidado por completo de ese detalle. Tartamudeando una excusa, salió rumbo al orfanato para hablar con el director, pero éste le aclaró que al no tener familiares, ninguna pertenencia de Camila había sido conservada. Todo había sido incinerado tras su entierro. Al oír esto, la mujer sintió sus piernas flaquear. ¿Cómo le diría ahora a Luis que no había absolutamente nada de su hermana para recordarla? El solo pensar en su reacción le aterraba, pero no había alternativa. Debía enfrentarlo con la cruda verdad. Esa noche, tras bordear el tema durante la cena, finalmente doña Rosa tomó valor y le relató entre lágrimas cuánto sentía no haber podido recuperar ningún recuerdo de Camila, ni siquiera una fotografía. Le pidió perdón una y mil veces, pero Luis permaneció impasible sin decir palabra.
Al terminar solo se levantó en silencio y se encerró en el cuarto que le habían destinado. Doña Rosa respetó su espacio, aunque la preocupaba mucho su actitud. Luis pasó toda la noche en vela llorando en silencio y al amanecer ya no estaba por ningún lado. La anciana casi sufre un infarto al no encontrarlo. Temía que hubiera cometido alguna locura. Buscó por todos los sitios que frecuentaban sin éxito. Recién al caer la noche, regresó a su casa agotada y al borde de un ataque de nervios sin saber qué más hacer. Grande fue su sorpresa al encontrar allí sentado en el sofá a Luis, sucio, mojado y tiritando de frío pero aparentemente ileso. La anciana no supo si regañarlo o abrazarlo de alivio. Hizo ambas cosas entre lágrimas mientras el niño permanecía impasible sin decir palabra ni mirarla a los ojos. Tras darle un baño caliente y una sopa, doña Rosa intentó hablar con él para saber dónde había estado todo el día y la noche. Luis solo le relató en escuetas frases que había ido al cementerio a visitar la tumba de sus padres y luego a vagar sin rumbo por la ciudad. Quería sentirse cerca del único recuerdo vivido que le quedaba de Camila, aunque fuera solo un pedazo de piedra fría. La mujer sintió su alma partirse en dos. Ver a ese pequeño tan roto e incapaz siquiera de llorar o desahogar su dolor era insoportable. Daría su vida entera con tal de mitigar aunque sea una milésima de su sufrimiento. Esa noche, luego de arroparlo en la cama como si de su propio hijo se tratara, doña Rosa tomó una decisión desesperada. No importaba dónde ni cómo, pero debía conseguir al menos una fotografía de Camila. Luis necesitaba imperiosamente tener algo de ella, a lo cual aferrarse antes de perder la cordura. Y ella también precisaba hacer algo, cualquier cosa, para aliviar un poco ese tormento interno que lo carcomía antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente dejó a Luis al cuidado de una vecina y partió rumbo al hospital con la única pista que tenía: el nombre del médico que los había atendido aquella fatídica noche en que Camila falleció tras dar vueltas por todo el hospital y preguntar a cuánto enfermero se cruzó. Doña Rosa por fin dio con el consultorio del doctor Aldo Fuentes. Con el corazón desbocado golpeó la puerta, rogando en su fuero interno que él pudiera ayudarla. El médico le pidió que tomara asiento con semblante preocupado. Doña Rosa fue directo al grano relatándole desesperada la situación de Luis y cómo la falta de recuerdos tangibles de su hermana lo estaba devastando mentalmente. ¿Existía alguna forma de conseguir aunque sea una fotografía de Camila? El doctor Fuentes la escuchó apesadumbrado. Aún recordaba vívidamente el caso de aquellos pequeños hermanos que había conmovido tanto al personal del hospital. Explicó que al no tener familia ni tutor legal, ninguna de las pertenencias de Camila se conservó tras su deceso. El corazón de doña Rosa se fue hundiendo con cada palabra. ¿Acaso no había entonces nada que pudiera mitigar el dolor del pobre Luis? Pero entonces el médico añadió pensativo que existía una ínfima posibilidad. Semanas atrás, una estudiante de periodismo había realizado un reportaje sobre niños abandonados y huérfanos. Para ilustrarlo, fotografió algunos casos del hospital, entre ellos Camila. Tal vez aún conservaba ese material. Doña Rosa se aferró a ese tenue hilo de esperanza con toda su alma. El doctor buscó el contacto de la joven periodista y se comunicó de inmediato a pedirle que se reunieran, sin darle detalles. Para suerte de la anciana, la muchacha accedió gentilmente a verlos cuanto antes. Una hora después la aguardaban ansiosos en una cafetería inside del hospital. Lorena, que así se llamaba la periodista, los escuchó estupefacta relatar esa desgarradora historia que desconocía sobre la pequeña a la que había retratado. Inmediatamente buscó en su tablet la serie de fotos hasta dar con un primer plano de Camila. Las lágrimas acudieron a los ojos de doña Rosa al ver ese delicado rostro que le recordaba tanto a su angelito. Lorena se conmovió igualmente ante esa imagen de sufrimiento y amor incondicional. Sin dudarlo, se comprometió a imprimirle varias copias del retrato tanto en color como en blanco y negro. También accedió gustosa a enviarle por email todas las fotos de la niña, para que pudieran elegir alguna otra o hacer un collage. Doña Rosa estaba tan abrumada que no paraba de agradecerle entre sollozos, sintiendo que un enorme peso se levantaba de sus hombros. Por fin tenía esperanzas de poder ayudar a mitigar el tormento de Luis. Esa noche, cuando el pequeño se fue a dormir, doña Rosa se encerró en su habitación comenzando a armar un lindo portarretrato con las imágenes que Lorena le había facilitado. Eligió 2 fotos de Camila sonriente jugando con su muñeca,
la que más le gustó de primer plano, y un dibujo del rostro de la niña que ella misma se esmeró en hacer. A la mañana siguiente, fue corriendo presurosa, apenas oyó que Luis se levantaba. Lo encontró sentado abstracto en la mesa del comedor, pinchando distraídamente su desayuno sin comer nada. Con gran emoción, doña Rosa colocó el portarretrato frente a él tapándole la vista. «Luis, tengo una sorpresa para ti. Algo que sé que te servirá para sentir a tu hermanita siempre cerquita», le dijo con dulzura, retirando el marco para dejarlo a la vista. El niño contempló embelesado aquellas imágenes tan vivas y alegres de su adorada Camila, que parecían transportarlo al pasado como por arte de magia. Sus ojos se anegaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez eran de emoción contenida. Pasó largos minutos recorriendo cada foto y detalle con extrema devoción. Finalmente alzó la vista hacia doña Rosa, mirándola de una forma que la mujer no supo descifrar. De pronto el niño se abalanzó a sus brazos llorando ahora sin contenerse. Entre hipidos, le daba las gracias una y otra vez, diciéndole que era el regalo más hermoso que alguien podría haberle dado. Que sentía a Camila más cerca que nunca gracias a esas fotos. Doña Rosa también lloró abrazándolo con fuerza, sintiendo que un gran peso se alzaba de sus hombros al ver un atisbo de paz volviendo al atormentado corazón del pequeño. Haría lo que fuera necesario para protegerlo y brindarle toda la contención que precisara para sanar heridas tan profundas. Verlo así era la mayor recompensa, su razón de vivir a partir de ahora. Los días fueron pasando lentamente, con altibajos. Luis pasaba mucho más tiempo ensimismado contemplando las fotos de Camila, como transportado a otro mundo. Al menos ya no vagaba sin rumbo, ni se encerraba por días enteros. Poco a poco también su apetito pareció mejorar, permitiéndole recuperar parte del peso perdido. Doña Rosa incluso logró sonsacarle alguna que otra sonrisa sincera, cuando menos lo esperaba. Eran breves destellos de luz entre tanta penumbra, pero le alimentaban la esperanza de que ese dulce niño aún guardaba resquicios de vigor para sanar. Una mañana, doña Rosa se levantó temprano para preparar el desayuno favorito de Luis, panqueques de chocolate. Canturreaba contenta al sentir que por primera vez podría decir que las cosas comenzaban a mejorar. Incluso tenía planes para una pequeña celebración que alegrara al pequeño. Grande fue su sorpresa cuando al ir a despertarlo no lo encontró en su habitación. Tampoco estaba en el baño ni salón. Con el corazón a mil acudió al portarretrato temiendo que hubiera vuelto a ausentarse sin avisar, pero seguía intacto sobre la mesa junto a un pequeño sobre con su nombre escrito por Luis. Doña Rosa lo abrió confundida. Dentro había una corta nota de puño y letra del niño que al principio la desconcertó, pero en la segunda lectura la hizo estallar en un mar de lágrimas. Decía simplemente: «Gracias por todo, doña Rosa. Ahora sé que siempre cargaré un pedacito de mi angelito conmigo. Es hora de dejarla descansar en paz. Camila me está esperando, pero no se preocupen. Algún día nos volveremos a encontrar para agradecerle por todo lo que hizo». Doña Rosa volvió a releer la nota con el pulso acelerado, sin acabar de procesar lo que implicaba. ¿A qué se refería Luis con eso de ir a reencontrarse con...? De pronto palideció al caer en cuenta y soltó un grito desgarrador. Tras el estremecedor grito, doña Rosa salió despavorida a la calle con la nota de Luis, fuertemente apretada en su mano. Un pavor cerval se anidó en su pecho al reparar en el siniestro significado detrás de esas palabras. Rogaba al cielo estar equivocada, que no fuera una despedida definitiva. Recorrió cada rincón del vecindario como una exhalación llamándolo desesperada, importándole poco estar aún en bata y rulos. Se tropezó varias veces raspándose las rodillas y manos, pero ni lo sentía. Solo sabía que debía dar con el pequeño antes de que consumara una locura irreparable. Luego de una hora sin resultados, acudió a la policía temblando como una hoja. Les mostró la nota y les relató hipando todo lo sucedido. Inmediatamente, organizaron una patrulla para ayudar en la búsqueda del menor por los alrededores. Otra hora después, uno de los oficiales regresó para informarle que un transeúnte había visto a un niño con la descripción de Luis camino al cementerio general hacía poco. Doña Rosa empalideció, sintiendo sus últimas esperanzas desmoronarse. Ese era justamente el lugar que había temido desde un inicio. Sin aguardar más, salió corriendo nuevamente ante la mirada desconcertada del policía. Este quiso persuadirla de que lo mejor era aguardar refuerzos, pero doña Rosa estaba fuera de sí.
Sabía que cada segundo podía ser decisivo para evitar la tragedia. Durante la frenética carrera sus pulmones parecían a punto de estallar y las piernas le fallaban, pero la impulsaba una fuerza sobrehumana. Solo un poco más, se repetía mentalmente una y otra vez, aunque el camposanto le parecía cada vez más lejano. Finalmente, cuando sentía el pecho a punto de reventarle, divisó la entrada del cementerio. Sin aliento, se abrió paso tambaleante entre las tumbas y panteones buscando desesperada a Luis. Varias personas la miraron asustadas creyendo que se trataba de un espectro por su aspecto demacrado. De pronto, a lo lejos, visualizó una pequeña figura arrodillada frente a una lápida solitaria. Reconoció los ropajes como los de Luis y el corazón casi se le sale del pecho. Comenzó a correr como alma que lleva el diablo, tropezando entre medio de tumbas y rezos susurrados. Cuando faltaban unos metros, la escena la paralizó de horror. Luis estaba abrazado a la fría lápida, con un frasco de pastillas vacío a su lado y espuma en la boca. No se movía. ¡No!, aulló la mujer sintiendo que la vida se le iba en ese grito. Rápidamente lo incorporó dándole fuertes palmadas en la espalda para limpiarle las vías respiratorias. Le realizó una reanimación cardiopulmonar desesperada al ver que no reaccionaba. Las lágrimas caían sobre el rostro ceniciento del pequeño, quien parecía haberse entregado finalmente al descanso eterno. En ese instante llegaron los refuerzos policiales, incluyendo una ambulancia. Rápidamente subieron a la camilla el cuerpo inerte de Luis para intentar reanimarlo camino al hospital. Un paramédico se acercó a contener a doña Rosa, que no dejaba de gritar y de batirse fuera de sí. Entre dos enfermeros debieron sujetarla y sedarla para que no sufriera un infarto. Lo último que alcanzó a ver antes de que todo se volviera negro fue la ambulancia alejándose a toda velocidad con las luces y sirenas encendidas. «No te rindas, Luis, no ahora que te había recuperado», fueron sus últimos pensamientos antes de perder la conciencia. Tiempo después despertó desorientada en una fría sala de hospital. Le costó algunos minutos recordar lo sucedido. Cuando todo volvió a su mente, se incorporó desesperada gritando el nombre de Luis, arrancándose las vías que la conectaban a un suero. Inmediatamente acudió una enfermera intentando calmarla y explicarle que aún no tenían novedades del pequeño, pero en cuanto supieran algo vendrían a informarle. Le insistió en que debía guardar reposo, pero doña Rosa se negaba a estar tranquila hasta saber si Luis había sobrevivido. Los minutos pasaban lentos como siglos. Doña Rosa no dejaba de dar vueltas como león enjaulado, en un estado de nerviosismo indescriptible. Varias veces fue al pasillo a preguntar si el doctor había dado alguna novedad, pero siempre recibía la misma respuesta negativa. No fue hasta pasadas 3 horas que el médico finalmente se presentó. Su gesto era tan serio que a doña Rosa se le heló la sangre. Sabía que venía a confirmarle la peor de las noticias. Las fuerzas le flaquearon por completo y cayó de rodillas al suelo rompiendo en desgarradores sollozos. El médico se apresuró a levantarla y la ayudó a sentarse mientras le hablaba con voz suave. Le explicó que Luis había llegado en estado crítico, con múltiples intoxicaciones por la mezcla letal de pastillas que había ingerido. Tuvieron que practicarle un lavaje de estómago y durante la reanimación sufrió 2 paros cardiorrespiratorios que pudieron revertir. Se encontraba ahora conectado al respirador en coma farmacológico para darle descanso al cerebro y organismo luego de la extrema situación sufrida. Su pronóstico era muy reservado, dada la delicadeza de su cuadro y los daños generados por la falta de oxígeno al cerebro tras los paros. Doña Rosa se tapó el rostro sollozando desconsolada al oír tales palabras. Sabía lo que implicaban, que el pequeño pudiera no salir del coma o quedar con graves secuelas motoras y mentales. Se maldecía internamente por no haber podido actuar antes y evitar semejante tragedia. El médico la dejó descargarse hasta que se hubo calmado y procedió a llevarla a terapia intensiva para que pudiera ver brevemente al niño, ya que solo permitían familiares directos. Al entrar y verlo conectado a tubos y máquinas por doquier, tan frágil e indefenso luchando aferrado a un hilo de vida, doña Rosa sintió deseos de morir allí mismo. Como en trance se acercó acariciando dulcemente su frente y cabellos, susurrándole palabras de amor y súplicas desesperadas para que resistiera. Las enfermeras tuvieron que casi arrastrarla luego de pocos minutos fuera de la sala, mientras pateaba y gritaba descontrolada que no la alejaran de su niño. Esa noche doña Rosa la pasó completamente en vela,
rezando como nunca lo había hecho en su vida. No hubo santo ni virgen ante los que no se postrara implorando el milagro de devolverle sano y salvo al pequeño que ya era como un hijo suyo. Incluso llegó a prometer que daría su vida a cambio de la de él. Los días de zozobra continuaron paso a paso, sin que Luis mostrara signos de despertar del coma profundo. Los estudios arrojaban leves respondedores cerebrales, pero todavía era muy apresurado sacar conclusiones sobre posibles secuelas motoras o mentales permanentes. Doña Rosa había vuelto a su rutina de fiel centinela junto a la cama del pequeño en la UCI. Solo se apartaba cuando las enfermeras la obligaban a ir a descansar y alimentarse unas horas, aunque apenas si lograba pegar ojo o pasar bocados de la angustia. El personal médico y las trabajadoras sociales mantenían abierto el caso de Luis, pues técnicamente ahora estaba bajo tutela estatal al no tener familiares directos ni apoderados. Su futuro era toda una incógnita de despertar con alguna discapacidad severa. Doña Rosa se esforzaba en ocultarles las lágrimas cada vez que escuchaba esos términos tan fríos y desoladores. Para ella era su pequeño, su niño herido a quien amaría y cuidaría hasta su último aliento, pasara lo que pasara. La sola idea de una institucionalización permanente le desgarraba las entrañas. Los días se convirtieron en semanas sin que hubiera cambios. El caso de Luis ya se manejaba incluso como un probable estado vegetativo persistente, sugiriéndole a doña Rosa considerar la desconexión de las máquinas que lo mantenían con vida artificialmente. Ante esa sugerencia, la mujer montó en cólera gritando y llorando descontrolada, afirmando que jamás lo abandonaría ni permitiría que le hicieran daño alguno. Tuvo que ser contenida con sedantes mientras repetía como un mantra que su niño despertaría. Solo necesitaba más tiempo. Tras un mes de angustiante espera, el cuerpo agotado de Luis comenzó a evidenciar los primeros signos de actividad cerebral. Los estudios mostraban mayor respuesta sensorial, aunque sin llegar a la consciencia aún. Los médicos se mostraron más esperanzados, considerando reducir lentamente los sedativos. La alegría inicial de doña Rosa fue rápidamente opacada cuando le informaron que los encargados de servicios sociales habían resuelto que, de despertar Luis, sería derivado directo a un hogar o institución para su cuidado permanente, dada su compleja situación y falta de contención familiar. Nuevamente, la mujer sintió su mundo derrumbarse. No podían arrancarle así lo único que le quedaba en la vida. Antes tendrían que llevarla a ella también porque jamás se despegaría de su niño. Preferiría morir 1000 veces antes que dejarlo a merced de un frío y deshumanizado sistema. Esa noche lloró abrazada al cuerpecito inerte de Luis como nunca lo había hecho. Entre hipidos, le suplicaba que despertase, que no la abandonara ahora que más lo necesitaba, que ella lo amaría y cuidaría siempre sin importar nada más. Solo anhelaba ver otra vez el brillo de sus ojos, aunque sea por unos instantes. Al día siguiente, doña Rosa amaneció con las fuerzas renovadas. Secó sus lágrimas convencida de cuál era la única salida que les quedaba para poder permanecer juntos. Debía mover cielo y tierra, recurrir hasta a las últimas instancias, pero lograría la tenencia legal para que Luis se quedara a su lado. Durante la siguiente semana se dedicó por entero a esa férrea misión. Acudió a todas las oficinas gubernamentales, exponiendo el caso e intentando conmover hasta al más insensible burócrata. También recurrió a abogados, asistentes sociales, psicólogos y cuanto profesional pudiera apoyar la causa. Incluso se presentó en los medios de comunicación rogando difusión sobre la compleja situación de su pequeño tutelado. Sabía que la exposición pública y presión social podría ser su mejor baza para torcer decisiones políticas, y efectivamente así fue. La cobertura mediática del caso sensibilizó a una gran cantidad de personas que comenzaron a volcarse masivamente en apoyo y súplicas para que Luis permaneciera junto a doña Rosa. Finalmente, luego de muchas idas y vueltas, se le fue otorgada la tutela temporal del menor. Fue recién entonces que doña Rosa pudo respirar verdadero alivio. Acariciando el rostro de Luis entre lágrimas, le susurraba una y otra vez que ya nada ni nadie los separaría, que esperara por ella, que no descansaría hasta verlo despertar. Los días siguientes fueron de esperanza y pequeños progresos. La actividad cerebral de Luis aumentaba considerablemente, al punto que los médicos decidieron suspender la sedación permitiéndole despertar.
Doña Rosa instaló una radio a su lado sintonizando sus canciones preferidas, esperando alguna reacción estimular. Y un atardecer sucedió el tan ansiado milagro. Mientras sonaba En mi viejo San Juan, interpretada por Pedro Vargas, Doña Rosa notó sorprendida un leve temblor en los párpados de su niño. Su corazón casi se sale del pecho cuando lo vio lentamente abrir sus ojitos desorientado. Después de 2 meses, Luis finalmente había despertado de su letargo. Los nervios y la alegría desbordaban en igual medida a Doña Rosa, que no cabía en sí de felicidad. Llorando y riendo al mismo vez, acariciaba el rostro del pequeño, asegurándole que ahora todo estaría bien. En los días posteriores se hizo toda una batería de estudios neurológicos y físicos para determinar en qué estado se hallaba luego de tan prolongado coma. Para infinita dicha de Doña Rosa, los resultados fueron muy favorables, sin evidenciar mayores secuelas motoras ni mentales a excepción de una leve pérdida de masa muscular. Emocionalmente era otra historia. Luis se mantenía cabizbajo y mustio, apenas cruzando palabras con Doña Rosa o el personal médico. Rehusaba ejercicios de rehabilitación o cualquier actividad recreativa. Solo permanecía acostado mirando a la nada, como resignado al mundo de los vivos. Tras recibir el alta hospitalaria, Doña Rosa llevó a Luis de regreso al que ya consideraban su hogar. La alegría de la mujer por tener nuevamente consigo sano y salvo a su pequeño era infinita, pero no podía evitar angustiarse al verlo aún tan apagado y ausente. Los días fueron pasando en medio de altibajos emocionales para ambos. Por momentos, Luis parecía reír y conversar animadamente para luego volver a encerrarse en sí mismo sin dirigir la palabra a nadie, su mirada vuelta hacia el pasado y sus seres queridos. Doña Rosa intentaba mantenerse fuerte, dándole tiempo y espacio mientras canalizaba su tristeza en arreglos del hogar, pero por dentro sentía que caminaba en un pantano movedizo, esperando que en cualquier paso en falso la tierra se la tragara por completo. Una tarde, luego de mucho pensarlo, decidió preparar un baúl sorpresa para cuando Luis cumpliera 13 años al otro día. Quería regalarle recuerdos que pudiera atesorar de las personas amadas que ya no estaban con él en este plano. Con mucho esfuerzo y ayuda de conocidos, logró conseguir un pequeño osito de peluche que había pertenecido a Camila, la pulsera de la madre de Luis con sus nombres grabados y algunas otras pertenencias significativas. Todo lo acomodó prolijamente en una antigua caja de madera que decoró con motivos infantiles. Encima colocó la más bella imagen enmarcada de Camila, sonriendo como recordándole que donde fuera que ella estuviese ahora, los cuidaría y acompañaría para siempre. A la mañana siguiente fue la propia Doña Rosa quien entonó las mañanitas, llevando un pastelito con una velita hacia el cuarto de Luis para despertarlo. Notó sus ojos hinchados indicando que habría llorado antes de dormir, pero celebraba ver un atisbo de emoción y sorpresa en su mirada apagada. «Feliz cumpleaños, mi niño», exclamó besando su frente. «Que este nuevo año traiga solo dicha y bendiciones para ti. Anda, pide tus 3 deseos antes de soplar». Luis cerró los ojos inspirado hondo. Doña Rosa rezó internamente para que pidiera salir adelante y ser feliz. Cuando los abrió nuevamente, el humo de la velita se esparcía en el aire. Luego de cantar juntos y abrazarse, llegó el momento de entregar el regalo. Con lágrimas en los ojos, Doña Rosa le tendió la caja envuelta al pequeño, que la miraba profundamente conmovido. Al abrirla y revolver su contenido, gruesas lágrimas comenzaron a caer del rostro de Luis. Doña Rosa contuvo la respiración, esperando alguna reacción que le indicara si había sido un acierto o un crudo error traerle todas esas memorias dolorosas. De pronto sintió los bracitos de Luis rodearle el cuello, aferrándose con una mezcla de desesperación y amor infinito. Entre sollozos, balbuceaba lo mucho que la quería y le agradecía por ese gesto tan significativo cuando creía haberlo perdido ya todo. El corazón de Doña Rosa se hinchió de felicidad y alivio al oírlo. Sabía que aún les aguardaba un largo proceso, pero esto confirmaba que su pequeño comenzaba poco a poco a sanar y seguir adelante. Y ella estaría a su lado en cada paso del camino, sin importar nada más. «Yo también te amo, Luis, y pase lo que pase, nunca olvides que esta es tu casa y tu familia ahora. Contigo conocí el amor incondicional, y eso es lo único que importa». El niño asintió mirándola con una mezcla de gratitud y ternura infinitas. Doña Rosa supo entonces que la dulce alma de ese pequeño tan especial volvía lenta pero firmemente del mundo de las sombras.
Y fue en ese instante, con el sol de la mañana colándose por la ventana iluminándolos en ese prolongado abrazo, que ambos entendieron al fin que no existen las despedidas definitivas mientras haya amor, que aquellos que parten antes siempre nos acompañan e iluminan desde algún lugar mejor. Solo nos resta seguir el ejemplo de su coraje y bondad infinitas, sonreírles al futuro por ellos para que así también puedan descansar en paz, y mantener la certeza de que algún día, cuando nuestro viaje terrenal concluya, felices nos estarán esperando del otro lado del umbral. Fin.